Bendición y vida eterna. Yo soy tu amigo y pastor Wilber Anach González y recién llego de mi trabajo, justo ahora, hace unos minutos, quizás 5 minutos, y Dios me dio una palabra. Estoy aquí en el patio de la casa, por eso me van a ver quizás de vez en cuando pues mirando los carros que pasan. Dios me dio una palabra estando ahí en mi trabajo, que la voy a compartir en la iglesia donde asisto, que estoy invitado a predicar este último domingo de este mes, pero la voy a dar a manera de enseñanza, pero la quiero compartir contigo a manera de reflexión, algo que te voy a explicar para que reflexiones en ello y te pueda servir como un estímulo y te pueda servir como una palabra que te provoque a proyectarte, a actuar en base al propósito para el cual tú existes, el propósito de tu vida. Si hacemos una encuesta para ver cuántos cristianos tienen un propósito bien definido en la vida, nos vamos a dar cuenta que muy pocos tienen un propósito, o por lo menos tienen un deseo, pero no saben cómo convertirlo en un propósito. Tienen un sueño, un anhelo, pero no saben cómo convertirlo en una razón para vivir por ese propósito. El gran propósito de Dios, de manera general, para con todos los seres humanos, es que a todos nos vaya bien. ¿Por qué a todos no nos va bien? Porque no todos sabemos orientarnos, no todos sabemos definir propósitos para vivir por ellos y darle cumplimiento. Si una iglesia no tiene propósito, si la vida de una persona no tiene propósito, esa persona existirá, pero no podrá participar de los grandes propósitos para los cuales se viene a la vida, pudiendo bendecir a otros. Igual una iglesia que no tenga propósito sencillamente va a ser una religión, va a existir y va a estar ahí. Y nosotros necesitamos definir, necesitamos orientar nuestra visión, tener bien enfocado qué es lo que queremos, a dónde pretendemos llegar y qué es lo que tenemos que hacer para que se cumplan esos sueños, para que se cumpla esa visión. Para cumplir el propósito de tu vida, tú tienes que hacer 3 cosas. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que definir qué es lo que tú quieres para tu vida, a dónde quieres llegar. Como yo te decía, si le preguntamos a la comunidad cristiana internacional, nos vamos a dar cuenta que un gran número no tienen un propósito. El propósito es vivir en el día a día esperando que Dios les traiga o esperando que Dios les diga qué es lo que tienen que hacer. Como te decía, hay una voluntad de Dios expresada en la Biblia y en la vida. Si observamos la vida, nos damos cuenta que hay personas que han sido muy exitosas y vemos que han sido exitosas porque han asimilado el propósito para el cual vinieron a la vida. Miramos la vida de otros, vemos que no han sido exitosos, muchos han muerto frustrados, sencillamente pasaron por la vida. ¿Y a qué se debe esto? A lo que te voy a decir ahora. Si tienes un propósito y quieres que lo primero es definir un propósito. En el caso mío, mi propósito es ser un predicador internacional. Me identifico mucho con el apóstol Pablo. Quiero ser como el apóstol Pablo. No es un secreto no es orgullo tampoco. No es que quiera ser grande. Es que encuentro que mi vida se va a realizar cuando yo logre hacer que el paso mío por la vida tenga el significado y la importancia que tuvo la vida del apóstol Pablo. Quiero dejar un legado, si Cristo no ha venido antes. Quiero que cuando me muera, muchas personas sean inspiradas a seguir el camino que yo me he trazado seguir. Mi propósito es ser un predicador internacional, predicar al mundo, a todas las lenguas, a todos los idiomas. Mi propósito es que cuando yo escriba, que cuando yo suba estos videos, sean verdaderamente respuestas fehacientes, cabales, a las necesidades y a las preguntas que tienen muchos. No sé hacer un video por hacer, una prédica por hacerla o escribir por escribir. No hago esas cosas.
tengo un propósito definido. Pero para que este propósito mío de ser un predicador internacional se cumpla, hay pasos que yo he tenido que venir dando, porque este propósito lo tengo desde que me convertí. Empecé a leer la Biblia, encontré a Pablo y dije, quiero ser igual que este. Y empecé a dar pasos. Empecé en mi país, Cuba, a leer la Biblia insaciablemente. No me conformaba a la predicación que daban los pastores el domingo, ni el viernes en la noche, ni el sábado en la noche. Yo pasaba horas leyendo la palabra de Dios. De manera que, si usted me hace cualquier pregunta del contenido escritural, no de la revelación, no, porque la revelación no hay hombre que la sepa toda. Pero usted me pregunta a mí cualquier tema, cualquier escrituralmente, cómo se escribió, cualquier tema de la Biblia, y literalmente con los ojos cerrados le puedo decir, ese tema tiene que ver con esto, trata de esto, esta historia habla de esto, ¿quién fue este personaje bíblico? Ese personaje fue este, y estas fueron las circunstancias en que pasaron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque he dedicado mi vida a estudiar las escrituras, porque tengo un propósito. El otro propósito fue consagrarme desde que me convertí, comenzar a buscar a Dios de día, de noche, ayuno, vigilias de noches, madrugadas enteras buscando a Dios. Salía de la iglesia a las 9 de la noche y me salía del pueblo donde yo vivía, era un pueblo de campo pequeño, y me iba debajo de un árbol y allí estaba hasta la 1, a las 2 de la madrugada, orando. Así viví yo. Lo primero que tienes que hacer para que tu propósito se cumpla es que te tienes que trazar metas. ¿Cuál fue la meta primera que yo me tracé? Leer toda la Biblia y conocer toda la Biblia. ¿Cuál fue la segunda meta? Llegar a tener revelación. Porque si tú tienes mucho conocimiento bíblico, pero no tienes revelación, no tienes poder de Dios y unción en ti, y tienes el sueño de ser un predicador de talla internacional, vas a ser un discursista. Vas a saber hablar muy lindo, pero no hay poder en lo que tú dices. Entonces, como yo tenía el propósito de ser un predicador internacional, que fue lo primero que hice, ya te lo dije, me leí toda la Biblia, la estudié tema por tema, era hambre, era búsqueda, empecé a aprender las doctrinas bíblicas fundamentales del cristianismo, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación. Por mi cuenta lo hacía sin tener preparación teológica de ningún tipo. Por mi cuenta. ¿Qué es lo que es el pecado? Yo empezaba a estudiarlo. ¿Qué es lo que son los ángeles? Yo empezaba a estudiarlo, buscarlo en profundidad. Nadie me mandaba, yo mismo lo hacía. Segundo propósito, búsqueda y relación profunda con Dios. Ayuno de 3 días sin comer nada. Me iba por una montaña a las 6 de la mañana y bajaba a las 6 de la tarde, ungido, lleno del poder de Dios. Segunda meta fue llenarme de la unción. Eso lo conseguí. Habían predicadores de talla. El apóstol, él se llama apellido Perdomo. Caramba, no recuerdo ahora. Es mi amigo en Facebook. Ese hombre fue mi inspiración. Ese hombre cuando predicaba, hermano, era imposible quedarse así tranquilo. Si usted tenía demonios, los demonios se le iban. Si estaba enfermo, se le quitaba la enfermedad. Si quería unción, él se quitaba el traje, la chaqueta, el saco, y lo batía. Cuando lo tiraba, sobre la gente caía poder, caía peso de gloria. Marcos Perdomo Silva. Ese hombre fue mi inspiración. Él predicaba y yo iba donde él predicaba. No importara que él no me conociera, yo iba a oír lo que él decía y a experimentar lo que él hacía. Si tienes un propósito y te trazas metas, tienes que usar estrategias. Yo dije, como mi visión es como el apóstol Pablo, aquí en Cuba, esa visión es difícil que se cumpla. Cuba es un país comunista, los comunistas son terribles. Te coaccionan por donde quiera. Entonces, como mi visión era grande, mi visión no cabía en mi país. Yo me fui de Cuba, vine para Estados Unidos de América. No te digo que te vayas de tu país. Bueno, si tú quieres ser como Pablo, vete. Y le dije a mi mamá, me voy de este país porque la visión mía es, yo quiero caminar el mundo, quiero desgastarme en la obra de Dios. Quiero ir a Japón, a China, a España, a África, a todos esos lugares, yo voy. Y cuando llegué a Estados Unidos, que fue la meta para ensanchar la visión, dije, ahora la meta aquí es establecer mi ministerio.
En Cuba fundé 4 iglesias. Dije, aquí es establecer mi ministerio. Y estoy trabajando en base al ministerio. ¿Cuáles son los pasos que estoy dando para que mi ministerio se establezca? Abrí un canal de YouTube. Tengo este canal de Facebook. Tengo Instagram. Tengo Twitter. Estoy metido donde quiera. Porque tengo una visión. Porque tengo un propósito. Me he propuesto ahora hacer un viaje a África. Estoy orando, sé que voy a ir. Quiero viajar a toda América del Sur. Sé que voy a ir. Quiero ir a España. Sé que voy a ir. ¿Qué es lo que te quiero decir? A manera de resumen. Que si tienes un propósito para tu vida y te quedas sentado esperando que Dios venga a ponértelo todo en las manos, te queda como el ratoncito Pérez. Es un cuento cubano. Es una cucarachita y un ratón que se enamoran. Y entonces ella le dice al ratón, ¿qué haces de noche? Y él dijo, nada, comer y dormir. Y así hay muchos cristianos que están como el ratoncito Pérez. Pero tú sabes lo que le pasó al ratón Pérez al final. Lee el cuento, busca el ratoncito Pérez y la cucarachita Martina. Dice que por la golosina de la cebolla cayó en la olla y se hirvió y se cocinó el ratón Pérez. El diablo, esto es una revelación. El diablo te quiere tirar en la olla del ratón Pérez. Levántate, no te quedes ahí comiendo y durmiendo, levántate. Quieres ser evangelista, pero tú no sales a predicar a la calle. ¿Cuáles son las metas que te estás trazando para que Dios te use? Trázate una meta en este año 2016, antes que termine el año. La unción de Dios tiene que estar sobre mí, el conocimiento. Tú quieres ser pastor, pero no te he contado muchos detalles para no agrandar mucho el vídeo. Quiero ser como Pablo, ¿verdad? Pero entré a un seminario a estudiar casi 3 años. La Biblia la he leído de tapa a tapa. He leído libros, he visto videos, he estado con esa hambre de saber, porque no sé nada. Todos los grandes predicadores, los grandes escritores, yo los busco, yo los leo. Me siento humilde, pequeño me siento ahí. Pero cuando toda esa revelación, ese conocimiento viene sobre mí, entonces hay manifestación que responde a mi propósito. Dios te bendiga. Levántate. Define que tú quieres ser. Tú quieres ser un profeta. ¿Pero qué estás haciendo para ser un profeta? Hablando en lengua nada más los domingos, rabacanda, rabacanda. Tú no te trazas metas. Tú no buscas experiencias con Dios. Tú no tienes estrategia. Tú no ves video, tú no ves prédica de profetas ungidos. Tú no buscas. Que el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala. Y ustedes saben que con esa vara Moisés hasta dividió el mar rojo. Que Dios te bendiga, es mi mayor deseo. Reflexiona sobre esto que te estoy diciendo. Tienes un propósito, si no lo tienes, tenlo. Quiero llegar a hacer esto. Trázate una meta que te sirva para ese propósito y busca las estrategias. No te quedes sentado donde estás. Que Dios te bendiga. Dios te va a usar con poder. Mira, Dios me está diciendo ahora que hay una persona que lleva 10 años esperando la respuesta de Dios para salir al ministerio. ¿Quiere que te diga algo? Si Cristo no viene en los próximos 10 años, dentro de 10 más que van a ser 20 años, vas a estar sentado ahí. Párate. Trabaja para el Señor. Trázate metas. Predica. Busca la revelación de Dios. Y Dios te va a sacar al ministerio con poder. Que Dios te bendiga. Amén.